Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este nuevo episodio de Enlatados Podcast. Recuerden quién les habla, Gabs. Les quiero invitar a que en este episodio que vamos a tratar un tema muy chévere, que es la benignidad. Yo anhelo y sé que los chicos también anhelamos que lo puedan poner en práctica y esperamos que este episodio sea de gran bendición para sus vidas. También quiero recordarles que en todas las plataformas donde nos estén siguiendo o donde nos estén escuchando, necesitamos su apoyo también con un seguir, con un me gusta, y en este caso también queremos recordarles nuevamente que es muy importante para nosotros sus comentarios. Escriban de pronto opiniones, críticas constructivas, escriban lo que les pareció ese episodio y de pronto también qué les gustaría escuchar más adelante a ustedes, porque como nuestros oyentes son muy importantes para nosotros. El día de hoy con este tema de benignidad, pues esperamos que ustedes lo puedan disfrutar al máximo, pero sobre todo que todos, empezando desde nosotros y ustedes, lo podamos poner en práctica a diario en nuestras vidas y que no sea solo de un día, de 2 días, sino también de vivir en esa vida de continuos cambios y de mejorar en nuestro crecimiento y de alcanzar el carácter de Jesús. A todo tipo de oyentes que estén escuchándolo, sean cristianos, no sean cristianos, sean curiosos, lo importante es que ustedes puedan aprovecharlo y sacar provecho de todo esto. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram como @estereocromático _ piso y en Facebook como facebook.com/estereocromático. Bueno, a continuación los dejo con nuestros chicos Juanca, Becky, Nico, Gabo y quien les habla, Gabs. Síganme, sin más preámbulo, se abre la lata. Hola, bienvenidos al 5º episodio de Enlatados Podcast. Estamos aquí con Gabo. Hola. Nos acompaña Becky. Hola a todos. También está Nico. Hola. Y nos acompaña Gabs. Hola. Hoy Gabs nos estará hablando sobre la benignidad. Bueno chicos, buenos días, noches, tardes, a la hora que escuchen este podcast a todos nuestros oyentes. Espero que nos estén disfrutando de este nuevo capítulo. Para el día de hoy tenemos benignidad. Así que chicos que me acompañan hoy aquí, para ustedes, ¿qué es benignidad? Yo antes quiero decir otra cosa que no tiene nada que ver con... No, mentiras, ya. Ahora sí voy a ir directo. Benignidad. Bueno, esto va a ser interesante los 2 siguientes capítulos porque siempre está la confusión de benignidad y bondad. Entonces, yo no la tengo clara y me parece súper interesante como mirar eso en esos 2 capítulos, como saber qué es qué. Porque en el sencillo concepto popular y coloquial, que es el que yo coloco acá siempre que doy mi respuesta, es que es bueno, es benignidad, es ser bueno, tiene que ver con ser bueno o algo así. Yo pienso que benignidad es algo que tiene que ver con el bien que abarca o que tienen las personas en su corazón, y sobre eso actúan. Es como la consecuencia que tienen las personas en su corazón para hacer alguna acción. Celebrar en consecuencia, diría yo. Yo creo que la benignidad es esa parte como activa de la bondad. O sea, el ya hacer cosas, no solo decir como sé que está bien y que está mal y soy bueno o malo, pero hacer cosas buenas y hacer cosas malas. O sea, no hacer cosas malas, pero hacer las cosas buenas, realizarlas. Lo relaciono mucho también, iba a decir algo parecido a lo de Juan Camilo, porque es como ir más allá de ser una buena persona o ser como, educado, o ¿sí me entienden? Sino que es ir más allá y como ser empático y en accionar lo que está dentro del corazón y lo que uno aprende del Espíritu Santo. Entonces, lo que expresa lo que el Espíritu Santo nos llena, ¿me entienden? ¿No entienden? Entonces sí, es algo parecido a lo que dice Juan. Regresando al tema y ya mirando benignidad, el significado un poco tipo diccionario, como normalmente lo hacemos, encontramos lo siguiente. Este significado me llamó muchísimo la atención, que dice: benignidad está íntimamente relacionado con bondad, pero también está relacionado con aquellos valores que consideramos buenos de imitar, como la paciencia, la generosidad, etc. La benignidad tiene que ver con la cualidad de aquella persona que con el bien de su corazón obra en consecuencia, y se podría decir que esa persona entiende el bien como un hábito y que lo realiza en consonancia con sus creencias. Eso
ese significado a mí me llamó muchísimo la atención, y también pues quería mirar la parte de dónde viene la palabra como tal. Entonces, mirando el significado de la palabra como tal, vamos a mirar que viene de benignos, que se divide en dos: la parte de bene, que significa bueno, y ethnux, que significa nacido, lo cual quiere decir que benignus o benignidad es una persona o alguien nacido bueno. Alguien benigno es eso. Yo quiero que alguno de ustedes me colabore rápidamente con Marcos 10:18. Marcos 10:18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Exacto, y aquí viene la pregunta clave de esta cualidad del fruto. Si solo Dios es bueno, ¿cómo alcanzamos la benignidad? ¿Alguno tiene la respuesta? ¿O alguno quiere hacer un aporte? Es que es un proceso, ¿no? El fruto del Espíritu en sí es un proceso. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas posiciones que Jesús, a través de la cruz y el sacrificio que realizó, nos otorga. Parte de eso es entrar a ser partícipes de la naturaleza divina que Él nos da. Gálatas habla mucho de eso. Entonces, creo que la forma, o no la forma, el estado que Dios nos da después de la muerte de Jesús y cuando creemos en Él, es ese estado de poder ser benignos, porque Él promete que Él va a encargarse de trabajar nuestro hombre interior. Pablo dice en la carta de Efesios que Él ora para que el hombre interior crezca en nosotros. Entonces creo que a través de la muerte de Jesús es la forma en como, en la nueva posición que Dios nos entrega como hijos, podemos empezar a ser benignos, porque es el momento donde toda la maldad que teníamos como hombres y que salía a través de nuestros actos, como es la benignidad, Dios la cambia y la transforma, nos lava, para poder empezar a llenar nuestro corazón de justamente este fruto. Entonces, en fin, yo creo que me voy a adelantar, pero es ponerle un poquito de lógica a las cosas, como yo lo entiendo. Si vamos al origen de la palabra, latín, no griego, latín, nacido bueno, o si no, bueno por nacimiento. Entonces yo creo que para ser bueno por nacimiento, si nacemos malos, habría que volver a nacer. Entonces yo creo que viene muy ligado con lo del fruto, porque recibimos el fruto del Espíritu Santo cuando somos bautizados por este. O sea, cuando viene el bautizo y esa llenura del Espíritu Santo. Entonces yo creo que ahí empieza, y creo que lo vamos a hablar también en el siguiente episodio, sobre la naturaleza de Dios puesta en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, como volvemos a nacer por medio de esa naturaleza nueva, viene la benignidad. O sea, no es que nos hagamos buenos al instante, porque como hemos dicho, el fruto se trata de una semilla que tiene que empezar a crecer, pero es en ese nuevo nacimiento que la semilla es plantada, la de hacer el bien, la de ser bueno por nacimiento. Pues apoyo lo que dice Gabriel. No sé, si todo esto nace, si no es por el Espíritu, no creo que pudiera salir de nosotros naturalmente. Así que y como yo lo interpreto y como lo entendía lo que decías, Gaps, sobre las definiciones, estaba la parte esta del hacer, ¿no? Del ponerle ya acción a la bondad, y por eso creo que están muy de la mano. Entonces sí, o sea, yo creo que el Espíritu Santo es eso, el que nos mueve, nos empuja a actuar de forma benigna, por decirlo así, o benignamente. Perfecto. Para sellar esto, sí, claro, no hay ninguna otra fuente de benignidad que no sea por parte de Dios, y dentro de ello está el nacer de nuevo y así adquirir el fruto del Espíritu Santo. Como lo dice en Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La única forma de ser benignos es hijos, porque es prácticamente algo que heredamos y algo que viene nato del carácter y de las cualidades de Cristo. Bueno, también al principio de este podcast, Juanca nombró algo
que ya luego también en el siguiente devocional vamos a ver que tiene que estar relacionado con bondad. En este caso, la benignidad tiene dos lazos, podemos decirlo, uno con mansedumbre y otro con bondad. La mansedumbre dentro de la benignidad viene a ser suavidad, fuerza controlada, capacidad de soportar, y eso es una respuesta pasiva. La bondad viene obviamente de hacer el bien y es una cualidad constante, pero como tal la benignidad es la muestra de estas dos en función, como lo dice lo decíamos en nuestros devocionales, de mostrar activamente la bondad y la afabilidad, lo que viene a ser un rasgo activo de nuestra cualidad o más directo en nuestro carácter como tal. Yo tengo una pregunta, chicos, y también va para nuestros oyentes. Estamos hablando de muchos factores acá. El primero es que el nuevo nacimiento es un prerequisito para vivir benignidad. Si bien es cierto, el nacer de nuevo no nos garantiza de que seamos benignos, porque el fruto es cuestión de un proceso. ¿Cómo es vivir en benignidad? ¿Cómo a diario nos hemos esforzado por hacerlo? ¿Cómo hemos actuado con gracia, con ternura y con compasión? Porque acuérdense lo que decíamos también en una analogía. No nacemos con esto, somos malos por naturaleza, y este nuevo nacimiento implica que hay una lucha también ahí para vivirse en esto. Entonces, ¿cómo creen o cómo han vivido en benignidad? Un consejo así práctico o alguna anécdota que tengan. O sea, yo creo, uno, que cuando terminemos el episodio vamos a tener los conceptos mucho más claros para decir como qué actos se pueden considerar benignos y cuáles no. Pero para adquirir más benignidad, por así decirlo, como para desarrollar ese fruto, yo creo que es igual que todo lo demás. Y vamos a hacer una metáfora super ficti y decir algo como que el fruto es esa semilla que es plantada y mi relación con Dios es la regadera. Es ese agua que le ayuda a crecer, es como todos los nutrientes que vienen del sol y del agua para que una planta crezca, viene de la relación que tengo con Dios, como cualquiera de los otros atributos del fruto. Viene a ser eso, como una semilla que está ahí plantada y que se cultiva y va creciendo entre más me relaciono con Dios, porque más me parezco a Él. Porque esa debe ser una de nuestras metas como cristianos, parecernos a Jesús y reflejarlo a Él. Okay, y ya yéndose a algo más práctico como lo pedía Nico, yo creo que siempre un buen primer paso, digamos, con hacer cosas buenas o cosas benignas o que tiene que ver con la bondad. Y sabes que, o sea, si ya identificaste que no estás haciendo eso, que para mí eso es lo principal. Si alguien identificó que no está haciendo benigno, ni bueno, ni ninguna de esas cosas, que es lo más difícil de aceptar y lo más difícil de reconocer, el primer paso es hacer cosas que jamás harías de otra forma. Si un ejemplo reficti, sí, no sé, algo así súper un cliché, ¿no? Alguien pidiendo dinero fuera de un supermercado. Ahorita que siempre hay gente fuera de los supermercados, pues porque pidiendo monedas o cosas. Entonces, si cada vez que vas al supermercado, digamos, no le das limosna a alguien o no le das, o ni siquiera le compras una bolsa negra a alguien, pues un buen primer paso es lanzarse a hacer eso que no habías hecho antes. Y así, o sea, pero sí, yo creo que si se logra identificar, ya para mí eso es lo principal. Y lo siguiente es lanzarse a hacer cosas que jamás harías o que jamás hubieras hecho antes. Cosas que ya sabes que no haces y que sería un buen primer paso. Hay otra cosa que en ese caso para la respuesta de Nico es también hacer lo que dijo Juan, hacer algo que obviamente no estamos acostumbrados o simplemente no hemos hecho y que basa en el bien, pero también como lo dice aquí en la palabra en Lucas 6:32-36. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario, hasta los pecadores hacen eso. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario, hasta los pecadores hacen eso. Si ustedes les prestan algo solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros, esperando recibir muchas ganancias.
Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. Digamos, tocando un poco eso, es mucho más claro la manera práctica de reflejarlo y no, digamos, situándolo puntualmente, sino poniendo varios tipos de escenarios, dos escenarios en específico. Cómo ser benigno con mi enemigo y cómo ser benigno con mi amigo. Cómo soy bueno con la persona mala y cómo reflejo mi benignidad con la persona que me hace el bien. Entonces, tocando un poco lo que decíamos ahorita, yo pienso que si respondemos mal con mal, es justicia. Si respondemos mal con nada, con aguantar, con paciencia, con no le voy a hacer nada, es mansedumbre. Es esa respuesta calma, esa respuesta pasiva. Pero cuando me hacen mal y respondo con bien, esa sí podría ser una muestra de benignidad. En uno de esos casos. Porque, digamos, el ser humano es demasiado rencoroso y vivimos bajo la ley del talión, aún en estos tiempos, que muchas veces si me hacen algo, yo les respondo con algo igual o algo peor. Y las cosas no tienen que ser así. No fue como fuimos enseñados, sino es el ejemplo que tenemos que seguir. Si queremos ser benignos, debemos responder el mal con... Ahora, otra parte que yo creo importante es que también hay un opuesto de benignidad y es la malignidad, por así decirlo. Hay benigno y maligno. Y curiosamente, en la historia de la humanidad no usamos mucho la palabra benigno. Usualmente nos referimos al bueno o algo así. Pero digamos, si tenemos palabras en la cultura pop como es un ser maligno. Y casi siempre, como en películas y historias en general, el villano se dice maligno, pero nunca tildamos al protagonista o al héroe de benigno. Porque nunca tenemos uno así, porque el ser humano es un contraste de ese bien y mal, y no hay una persona que sea benigna, porque las personas van bajo la ley del talión. Ahora, yo creo que la manera en que Jesús mostró su benignidad fue en la cruz, porque el mayor acto de malignidad que tuvo el hombre para con Dios fue matarle a su hijo, y el mayor acto de benignidad que ha pasado en la historia fue la muerte por cruz, fue el perdón. Entonces, hemos hablado del perdón demasiado a lo largo de estos episodios, y es que es un rasgo de todo de cada uno de los atributos, y también va a entrar acá, porque una persona que me hizo daño no me va a pedir perdón tan fácil. Y no somos llamados a exigir perdón, somos llamados a perdonar. Bueno, aparte de lo que conlleva tener o ser benignos, aparte de lo que conlleva cómo adquirimos benignidad, también debemos saber cuáles son las señales de benignidad, y que la benignidad también viene de la sabiduría. Y quiero leer Santiago 3:17, que dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Todos debemos de adquirir sabiduría para saber cómo actuar, cómo hablar y cómo movernos aún en todo tiempo, en este tiempo, en tiempos pasados, en tiempos futuros. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es una comparación que creo que muchos hemos escuchado, de cómo Jesús pudo dar la muestra de ser un león y un cordero al mismo tiempo, y asimismo mostrar también como un ejemplo cuando decimos que Dios es amor, pero que a la vez es tiempo consumidor, que en medio de la benignidad nosotros tampoco podemos
querer hacer, o sea, no es algo bueno querer hacer pasar lo bueno por lo que verdaderamente es malo o cosas así. Y un ejemplo claro de todo esto es Pablo. Pablo tenía un mensaje radical de llevar a la cruz y a la muerte toda clase de pecado. Pero cuando se trataba de enseñar a las personas o de anunciar lo que él practicaba o de mostrar verdaderamente el amor de Dios, él venía con palabras buenas, afables, llenas de esperanza, consuelo, gracia, pero sobre todo con benignidad. Y esto lo dice en 2 Corintios 10:1, donde él escribe: Yo, Pablo, os ruego que por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Es querer mostrar y querer tener en cuenta ese amor de Dios y esa herencia que Dios nos da por medio del fruto del Espíritu, de las cualidades de su carácter, del ser benigno, de cómo mostrar su palabra y de también tener esa benignidad presente como una muestra o como una herramienta en cuanto a la evangelización. Nosotros a veces como cristianos, como personas así, nos tienen tildados de que somos crueles, de que posiblemente miramos primero los errores, de que criticamos, pero nunca muy pocas veces nos han reconocido verdaderamente por lo que hacemos bien, por lo que es bueno o por simplemente mostrar la benignidad de Dios en nosotros y hacia con los otros, como lo decía Gabriel. Y la misma palabra lo dice en Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No dice ni con el que es bueno, ni con el que te es agradable, ni con este no, sino absolutamente con todos. Y a veces nosotros nos queremos personas selectivas, de querer decir con este sí, con este no, con este hacemos, y ahí es cuando nosotros no estamos mostrando el fruto del Espíritu y más que todo esta cualidad de benignidad. No sé si alguno quiere aportar algo. Yo creo que entra un poco con la definición que dimos al principio y parte de lo que decía Juan cuando dio su concepto de benignidad. En la NBI lo traducen como amabilidad y es lo que decía sobre predicar como león y como cordero. Entonces, salud. Ser benigno es ser amable, es saber decir las cosas, porque muchas veces la gente suele confundir lo bueno con lo correcto y tiende a corregir en vez de tender a ser bueno. Y no sé si me explico, si siempre hay una diferencia entre ambas cosas. Usualmente suelen ir de la mano, pero muchas veces tenemos que pararnos en un lugar donde o tengo que corregir o tengo que ser benigno, o tengo que ser benigno al corregir. Y es demasiado importante eso, no es corregir como para sentirme mejor o para que tú te sientas peor, sino corregir para hacerte un bien. Y ese es el punto. Si mi idea es corregirte porque sí, porque estás mal, entonces yo estoy mal. Siempre la intención de mi naturaleza, de mi corazón, de mi espíritu tiene que ser como, si te voy a corregir es porque sé que es para tu bien. Bueno, que creo que la benignidad, así como les comentaba desde el comienzo, es un reto, ¿no? Y creo que el reto más grande es poder... La benignidad también se asocia mucho con gracia, con el darle algo bueno a las personas sin que muchas veces lo merezcan, mal por bien, como conocemos dentro de nuestro entorno y como el mismo Jesús lo hizo. Y ese mal por bien aplicado a gestos e interacción social implica que va a requerir un esfuerzo, ¿no? Creo que la benignidad implica amar también. Si hablamos, como les explicaba, en un aspecto relacional, implica amar entendiendo que nosotros probamos de la benignidad de Dios antes de comenzar a vivirla. Es como el amor. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, y creo que la benignidad se asocia exactamente con lo mismo. Podemos ser benignos porque tenemos un Padre benigno que nos ama aunque fallamos a diario y que está con nosotros aunque podamos ser infieles muchas veces, porque pues somos jóvenes y es entendible que tenemos muchas luchas a diario. Por esa razón yo creo que es un reto
el ser benigno. Entonces quería dejarles con eso, que podemos vivir en benignidad cuando comprendemos de que Dios primero fue benigno que nosotros y que hemos recibido de gracia y por esa misma gracia damos. Ok, y ya, o sea, yéndose también a este sentido práctico de la benignidad, o sea, y al final la benignidad es eso, es aplicar, yo creo que al final es eso, aplicar el fruto del Espíritu, poder mostrarlo a las personas que están alrededor nuestro. Entonces yo creo que por eso, y no me quiero adelantar a la tarea, pero sí estoy seguro que el reto de esta charla, o el reto personal de cada uno de los que estamos acá y los que nos están escuchando, es decir como, ok, ¿qué puedo mejorar esta semana? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién le puedo mostrar el amor de Dios? ¿A quién le puedo hacer bien? Y como decía Gabriel, o sea, a veces, en algunas ocasiones, digamos, la otra persona se va a sentir mal o le va a costar, digamos, una corrección o un empujón o cualquier tipo de estas cosas. Pero si sabemos nosotros y si Dios nos mueve a hacer ciertas cosas, creo que es el momento de hacerlo. Y bueno, ya que toqué ese tema, yo creo que también es importante, y lo estábamos hablando antes de empezar este episodio, que todo esto siempre va a ser bajo una autoridad, ¿no? Tanto como la autoridad de Dios, la autoridad en la palabra de Dios, que también lo vamos a ver mucho en el siguiente episodio, y la autoridad humana, dícese de alcaldes, gobernadores, presidente, etcétera, etcétera, entes públicos, policía, y pues en mi casa mi papá, mi mamá, o diferente, etcétera. O sea, hay muchas personas involucradas ahí, respetando la autoridad humana, ¿sí? Y respetando la autoridad divina que está por encima. ¿Qué puedo hacer hoy, en cuarentena 2020, para ayudar a los demás, para ser bueno con las demás personas? Y yo creo que, digamos, ahí sí cierra un poco el punto que dejó un poco inconcluso, porque yo creo que muchas veces es más fácil hacer el bien a un enemigo que a un amigo. O sea, la tarea es como más fácil, como si me hago mal y respondo con bien, pues ya está. Pero si me hacen bien, responder con bien, pues es lo justo, más no es lo benigno. Entonces, ¿cómo aplicamos la benignidad cuando nos hacen el bien? Y yo creo que sería con agradecimiento. Y no es dar las gracias, porque agradecimiento es la acción de agradecer, no de decir. Y yo creo que la acción de agradecer tiene mucho más que ver con el servicio, con el actuar, que con el hablar. Entonces mi actitud agradecida va a ser una actitud servicial, va a ser una actitud proactiva. Y como decía Juan sobre el respeto, también tiene que ver la amabilidad y la manera en que yo respondo, la manera en que yo actúo de acuerdo a las situaciones. Y es siempre estar proactivo a hacer el bien, no esperar a que me hagan el mal o el bien para reaccionar. La benignidad no viene a ser una reacción, viene a ser una proacción, por así decirlo, inventándome palabras. Una acción previa a que me hagan algo. Yo doy el paso de hacer el bien. Y siempre va a ser así por mi actitud benigna. Digo, no lo personalmente, sino como sujeto imaginario dando una definición. Como lo hemos tratado durante este podcast, que todos en nuestra vida podamos poder cosechar y poder dar fruto en cuanto a esta cualidad del fruto del Espíritu, de ser benignos. Y ahorita más adelante vamos a ver cuál es la tarea que tenemos para esta semana y que todos podamos actuar y que no nos quedemos solamente en la tarea que tengamos en el podcast, sino verdaderamente miremos en nuestro corazón qué podemos actuar y qué podemos mirar, qué podemos cambiar y qué podemos empezar a hacer para poder dar fruto como tal en el Espíritu. Entonces yo quiero terminar con esta frase que dice: benignidad no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. Es de Antonio Machado.
hay algo súper interesante en la frase, y ya para cerrar, uno con benignidad, medio cerrar, es que ahí se aplica mucho lo de la sabiduría, de saber discernir, y dos, lo de la naturaleza, porque es la voluntad de hacer el bien. Y aclarar un poco que este episodio es corto, porque yo creo que van a ser mucho más interconectados los episodios que siguen. Por ejemplo, ya la otra semana vamos a estar viendo bondad, y como se dieron cuenta tienen mucho que ver con benignidad, y ahí nos vamos a explayar muchísimo más. Luego viene fe, mansedumbre, cosas que están muy interconectadas, así que no se lo pierdan. Y yo, ya hablando como comunicado personal de Gabriel, quería hacer la corrección de que en el episodio pasado hablé de proyecto de ley, cuando en realidad es un decreto, y quería como disculparme por la mala definición o el mal término. Ahora sí, vamos con la tarea. Y bueno, después de este tema tan increíble y tan retador, porque considero que hacer de la benignidad no solamente un decir, sino una acción, es bastante retador. Entonces yo creo que una tarea súper especial para esta semana es que podamos ayudar a alguien, mostrar esa benignidad en nosotros hacia las personas, accionar. Entonces, si Dios tal vez pone en tu corazón que le des algo a alguien, que ayudes a alguien con algo, hazlo. No tengan miedo de hacerlo, porque Dios es quien los está inquietando. Entonces, esta semana ayudemos y mostremos esa benignidad que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón. Bueno, gracias si llegaron hasta acá. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @estereocromático_piso, en facebook.com/estereocromático y en YouTube como estereocromático. No olviden hacer su tarea. Subimos episodio todos los lunes a las 7 p.m. y nada, los esperamos. Adiós.